A ver. Ahí está. Buenísimo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, si me van a ver en diferido. Eh, Perdonen si estuvieron hasta recién y no estábamos. No sé qué pasó, digamos, se me congeló toda la imagen y, bueno, no, tuve que reiniciar todo. Elba, ¿me ves? Buenísimo, entonces ya estamos al aire. Eh, para los que estén conectándose por primera vez, para los que estén viendo estos encuentros por primera vez, yo me llamo César Ferrari y esto es un encuentro de gimnasia de la mente. De nuevo, me disculpo por a los que estuvieron hasta recién. Espero no haberlos desanimado y que sigan todavía con nosotros. Eh, Voy a darle un poquito de tiempo nomás como para que la gente recupere mientras voy hablando. No, un poquito nomás como para... Hola Eva, ¿cómo estás? Buenísimo, vamos juntando gente. Eh, Bien, un poco como para comentarles a todos y todas las cosas que hemos estado trabajando hasta el momento. Eh, han sido, han sido unos encuentros en donde lo que nosotros hacemos acá básicamente es entrenar distintas funciones intelectuales, capacidades cognitivas. Principalmente nos hemos centrado más en la atención, en la asociación para la memoria, digamos. Lo que más hemos trabajado ha sido la memoria. Veremos algunos después ejercicios que tengan que ver con el lenguaje y el razonamiento en otros encuentros también, pero por lo pronto el taller, el fuerte, el foco principal está en la memoria como proceso y hemos estado viendo lo que es el entrenamiento de la atención, del control atencional y algunas estrategias de asociación. Hoy vamos a ver una estrategia también de asociación muy, muy buena, muy entretenida. Vamos a ver un par de ejercicios con eso. Les voy a dejar en los comentarios después más adelante, sí, después les voy a dejar los enlaces a encuentros anteriores para quienes se estén conectando y quieran verlos más tarde, para poder tener todo lo que hemos estado viendo nosotros. Bueno, la semana pasada en realidad lo que habíamos estado viendo es una estrategia que se llama del barrido, que era una estrategia atencional que sirve para organizar la información e ir registrando la información por sectores, por fragmentos más pequeños, porque una de las problemáticas que siempre hay es que la información cuando nosotros la queremos registrar suele ser mucha de golpe, entonces la idea es poderla fragmentar, poderla organizar y poderla incorporar o registrar o prestarle atención de manera ordenada. Un poco la estrategia que vamos a ver hoy se basa en lo mismo, se basa en esta idea de darle un orden a esta información. La diferencia es que en lugar de la parte atencional, que la vamos a incorporar de forma imaginaria, el orden va a ser para poder asociar la información. La estrategia que vamos a ver hoy se llama el método del cuerpo y se basa en unas técnicas que vimos unos encuentros atrás que se llamaban de los pares asociados. La idea, ahora les voy a mandar en un ratitito una imagen, un par de imágenes, pero bueno. La idea, ya vamos a arrancar, así largamos con el encuentro directamente, ya
ha pasado mucho tiempo. Eh, la idea de esta estrategia, la idea de esta técnica es justamente que nosotros la información que vamos incorporando la vayamos asociando en un orden. Uno de los problemas que suele haber, digamos, para poder fijar la información, para asociar esta información, suele ser que la información se nos presenta como aislada, como independiente, como un dato o como algo que no está muy relacionado o que es más difícil de relacionarlo a veces a un determinado contexto. Entonces es más difícil de recordarlo cuando nosotros queremos retener algo. Entonces la idea es que nosotros a esa información que se nos presenta la podamos asociar, podamos realizar una estrategia asociativa con una información que nosotros ya tenemos incorporada, que ya la vamos a ver en un segundo. La idea es, como lo vimos en otro de los métodos, que es el método del relato, en el que con la información o con la lista de palabras con la que practicábamos, hacíamos que cada palabra tenga una identidad propia. La uníamos dentro de un relato que le diera sentido a esa información. En este caso, el sentido lo van a dar un orden que nosotros le vamos a poner a unos lugares en los cuales vamos a asociar esta información. ¿Cuáles son estos lugares? ¿Qué es lo que cómo funciona esta estrategia? Esta estrategia, insisto, recuerdo como para ir recuperando también cosas de otros encuentros que hemos visto, son estrategias de ayuda de memoria interna, que implica de que nosotros usemos mucho lo que es la imaginación y lo que es la asociación. Lo primero que tenemos que hacer es aprendernos un recorrido muy puntual y muy particular porque implica de que nosotros nos aprendamos partes del cuerpo. Eh, Perdón, o sea, las partes del cuerpo obviamente las conocemos porque llevamos el cuerpo con nosotros toda una vida, pero la idea es que podamos separar determinadas partes de nuestro cuerpo para poderlas utilizar como un lugar al cual le vamos a fijar información. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser definir esas partes del cuerpo que vamos a utilizar. Esta técnica se las la vamos a fijar, la vamos a aprender con 10 partes del cuerpo, pero a medida que la vayan practicando, a medida que la vayan eh, entrenando, a medida que uno lo vaya haciendo más fácil o más sencillo poder imaginarse, eh, hacer estas asociaciones, perdón, pueden aumentar las partes del cuerpo. Pero lo importante es que esto tenga un orden porque es lo que nos va a permitir a nosotros justamente recordarlo bien. ¿Cuáles son esas partes del cuerpo que nosotros vamos a aprender ahora? Nos vamos a imaginar, eh, vamos a realizar, que para eso estaba viendo recién. Vamos a ver si se ve bien. Esto obviamente es más fácil en las clases en lugar, pero bueno, con los recursos que se tienen, se escucha, sí, espero que se siga escuchando, pero la idea es que ustedes se imaginen a ustedes mismos, a su propio cuerpo, que ustedes pueden cerrar los ojos y se pueden hacer una representación de ustedes mismos. ¿Cuál va a ser esa representación o cómo la vamos a imaginar? Quiero que se imaginen que están parados con las manos abiertas así. Porque lo que vamos a realizar va a ser una especie, así como hicimos con el barrido, va a ser un escáner que vamos a realizar con nuestro propio cuerpo definiendo los 10 lugares. Vamos a comenzar desde arriba y vamos a ir bajando. Entonces, digo que las manos así, ya vamos a ver por qué, pero la idea es que ustedes se pueden imaginar ustedes mismos en esta posición. El primer lugar del cuerpo es la cabeza, la parte de arriba de nuestra cabeza, digamos, lo que sería más la parte del cuero cabelludo. El segundo lugar, la cara. Quiero que se puedan imaginar ustedes mismos, imagínense como si se estuviesen viendo en un espejo, que vean su propia cara. El tercer lugar, seguimos con este escáner y llegamos a el cuello. El cuarto lugar, los hombros. El quinto lugar, si tenemos, por eso les decía que tengamos las manos así, porque al ir bajando como un escáner, tenemos las manos. El sexto lugar, siguiendo con el escáner, va a ser el pecho, el torso.
séptimo lugar va a ser el ombligo, el abdomen, todo este sector de aquí. El octavo lugar van a ser las caderas. El noveno lugar, las rodillas. Seguimos con nuestro escáner, vamos bajando las rodillas. Y el décimo lugar, los pies. Entonces, en esa posición dijimos que tenemos cabeza, cara, cuello, hombros, manos, pecho, ombligo, caderas, rodillas y pies. Esos son los 10 lugares que nosotros nos tenemos que aprender. Son, insisto, son, ahora no imaginémoslos más como partes del cuerpo, sino como lugares en los cuales nosotros vamos a depositar información. Y el orden es importante el orden porque nos va a permitir a nosotros asociar mejor la información. Por eso les insisto, intenten cerrar los ojos e imaginar que realizamos un escáner justamente desde arriba hacia abajo y repítanse internamente el orden: cabeza, cara, cuello, hombros, manos, pecho, ombligo, cadera, rodillas y pies. Ténganlo tan internalizado que puedan recitarlo tanto de arriba para abajo como de abajo hacia arriba. Los pies, las rodillas, las caderas, la cadera, el ombligo, abdomen, el pecho, los hombros, las manos, los hombros, el cuello, la cara y la cabeza. Entonces, ¿por qué por qué insisto tanto en esta cuestión del orden en esta estrategia? Porque es importante en el punto en el que yo les pueda preguntar incluso qué es lo que sigue después de el ombligo, la cadera, qué es lo que está después de las rodillas, los pies, qué es lo que está antes de los hombros, el cuello. Digamos. O sea, la información ustedes de esa manera, al recordarlas en un orden, al darle un sentido eh, con un recorrido, uno la puede recuperar desde distintos lugares. No necesito siempre repetirla desde el principio, puedo ir desde abajo hacia arriba, puedo encontrar en cualquiera de estos lugares y eh, recordar cuál es el que sigue, porque el orden siempre va a ser el mismo, digamos. Siempre tenemos que recordar estos 10 lugares de nuestro cuerpo en el mismo orden. Bien, hasta acá más o menos me explico, ¿no? Tenemos 10 lugares en el cuerpo que vamos a tener que tratar de fijar, en representarnos internamente que nosotros tenemos estos 10 lugares en este orden, haciendo como si fuese una especie de escáner de arriba hacia abajo. Ahora viene la parte un tanto más complicada. La idea de esta estrategia es que en estos 10 lugares que nosotros hemos puesto, e insisto, les voy a llamar lugares siempre, nosotros depositemos información, nosotros pongamos allí aquello que nosotros querramos recordar. ¿Cuál es la complicación que a veces sucede? Vamos a practicarlo con lista de palabras aleatorias, digamos, listas de palabras sueltas. Lo que a veces suele suceder es que primero tratemos de poner los objetos, aquellos que podemos agarrar, los tratemos de poner en las manos. Eso es lo que suele suceder muchas veces y no es la idea. La idea no es en estos casos armar asociaciones lógicas como diciendo, bueno, este objeto que es pequeño lo voy a agarrar con las manos, este objeto que lo puedo pisar lo voy a poner en los pies. La insistencia que hacía recién en el tema de aprendernos muy bien el orden de estos 10 lugares tiene que ver justamente porque nosotros vamos a recordar y asociar la información en el mismo orden en el que se va presentando. Entonces, en la práctica,
La primera palabra que vayamos a recordar, la primera palabra que vayamos a asociar, la vamos a poner en el primer lugar, que es la cabeza. No vamos a buscar dónde encajaría mejor, digamos. La segunda palabra la vamos a poner en la cara, digamos, y así vamos a ir haciendo los 10 lugares del cuerpo. La idea justamente es poder entrenar lo que es la imaginación y lo que es la asociación. Y recordando siempre que lo más importante en este tipo de estrategias es justamente el poder crear imágenes mentales visuales, que nosotros podamos cerrar los ojos y nos podamos imaginar la asociación que hemos hecho, que no nos quede la idea de que hemos asociado, sino de que realmente armemos una asociación entre las dos imágenes. Los que han estado en los encuentros anteriores, si se recuerdan, había una imagen que habíamos armado en los pares asociados, donde estaba un lagarto con un auto y eran el auto, digamos, tenía las escamas como del lagarto y una cola larga que implicaba de que las dos imágenes estaban fusionadas. Esa es la máxima potencia que podemos llegar a hacer con las imágenes mentales que nosotros tratemos de incorporar. Entonces, dicho esto, aquí estamos. Bien, vamos a practicar un poquito. En un ratito les paso un Power con unas cuantas imágenes. Pero mientras tanto, ahí está. Mientras tanto vamos imaginando. Bien, no sé si... me parece que estamos bien. Bien. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a decir ahora 10 palabras que nosotros vamos a hacer el esfuerzo de imaginarlas en el orden que van apareciendo en estos lugares del cuerpo. Por ejemplo, la primera palabra es árbol. El primer lugar es la cabeza. Entonces la idea es que nosotros podamos imaginarnos que tengamos en nuestra cabeza, que nos imaginemos, por ejemplo, como que salen, que el pelo de repente forma como si fuese una especie de troncos y se forma como árboles que van saliendo o que van lanzando las ramas o que tenemos como el color verde de las hojas, del follaje, y se van como hacia arriba, digamos. O sea, la idea justamente es de armar una imagen que esté asociada a, eh, que cuando nosotros pensemos después qué nos pusimos en la cabeza, cuál era la información que queríamos recordar en la cabeza, nos venga la imagen de estaban estos troncos que salían, las ramas y las hojas, y nos venga la palabra árbol justamente. Entonces, con la cabeza, árboles, árbol. En la cara, pizza. Quiero que se imaginen, por ejemplo, que tienen, puede ser como si fuese una especie de queso derretido, el queso como que se va fundiendo que va cayendo por el rostro, unos tomates o unas aceitunas en los ojos, eh, puede ser incluso que la corteza que termina siendo como una especie de semicurva, la podemos imaginar como si fuese una sonrisa, entonces nos podemos imaginar una pizza, digamos, en la cara, una pizza, o incluso poner del todo en la parte, el círculo, digamos, en ese sentido, imaginarlo en la cara. Entonces tenemos en la cara, pizza. En el cuello, flotador. Flotador como los de las piletas, nos podemos imaginar que lo tenemos como colgando alrededor del cuello como si fuese un collar, e incluso nos podemos imaginar que lo vamos inflando y sentimos cómo va aumentando el tamaño, digamos. En esto siempre vamos a tratar de recordar si podemos, además de la imagen mental, incorporarle sensaciones físicas, mejor. En la cara y la pizza, por ejemplo, tratar de ver si podemos sentir el calor incluso que tendría el queso por la cara. Bueno, y en este caso justamente un poco como la presión que podríamos sentir con el flotador. Bien, en el hombro, lupas, lupa.
Podemos imaginarnos, por ejemplo, que tenemos... pensé que tenía una aquí a mano, pero no. Pero que tenemos una lupa que estamos tratando de magnificar algo ahí, o incluso vieron cuando el sol se concentra en una lupa y empieza a quemar, podemos imaginar lo mismo. Que de repente vemos el hombro grande o que en nuestro hombro de repente salen algunos cristales como de la lupa, pero imaginemos el objeto tratándolo de fusionar justamente con el hombro. En las manos, edificio. Entonces, lo que podemos hacer es justamente pensar como si se tratara de una maqueta que tenemos un edificio en nuestras manos, o incluso imaginarnos que de repente cada uno de nuestros dedos tiene, les podemos imaginar que salen las ventanas o que nos hemos dibujado, digamos, en los dedos las puertas de entrada con las distintas ventanas por encima, como tratar de imaginarnos una ciudad llena de edificios en la mano, digamos. Entonces tenemos en la cabeza árbol, en la cara pizza, en el cuello flotador, en el hombro lupas y en la mano edificios. En el pecho tomates. Podemos imaginar que justamente tenemos un tomate reventado y sentimos como ese escurrir de color rojo bien intenso, lo sentimos que hasta bien fresco incluso, que resbala, sentimos el líquido que cae, las pepitas, las semillitas del tomate que van como picando incluso por el pecho. Traten de imaginar el mismo tomate incluso y presionándolo, haciendo que salga el jugo, digamos, y se siente el escurrir por el pecho. Entonces, en el pecho, tomate. En el ombligo, foquito. La imagen que se me vino con foquito es justamente si nosotros eh, enchufamos un foquito en el pupo y de repente ¡flup! Sentimos que el foquito se prende. Se, se enciende el foquito y sentimos el calor del foquito enchufado en el ombligo. Entonces, tenemos en el ombligo un foquito. En la cadera, un plumero. Podemos imaginar incluso una pollera donde van colgando varios plumeros y sentimos como el movimiento, mientras lo vamos haciendo, va como moviéndose todas las plumas de la pollera de plumeros. En la rodilla, mundo. Podemos imaginar que tenemos un globo terráqueo, un pequeño globo terráqueo, entre las rodillas como si fuese un globo y lo vamos haciendo como presión, presionando sobre ese mundo que tenemos entre las rodillas. Podemos imaginar también que justamente la rodilla, la punta de la rodilla, que es de ovoide, digamos, circular, que tenemos pintado los distintos continentes, los tenemos de color azul en los océanos y verde bien, bien intenso en los distintos continentes, y nos hacemos la idea de que tenemos un mundo en la rodilla. Y en los pies, flor. Podemos imaginar que vamos pisando pétalos de flor, que de repente entre los dedos empiezan a nacer flores, que tenemos, que metemos, vieron los que se ven en los que hacen pedicura, que tienen metemos los pies en un balde con agua y en esa agua hay flores de loto, hay muchas flores alrededor de los pies y sentimos la suavidad incluso de los pétalos. Entonces, ¿por qué no puedo? Ahora sí. Miren, les mando un comentario, una imagen, perdón, no una imagen, les mando un PowerPoint ahí con algunos ejemplos de estas imágenes que hemos estado realizando. Uy, no lo quería abrir. Pero la idea entonces es que, si yo ahora les digo, vamos de abajo hacia arriba, ¿qué teníamos en los pies? ¿Qué teníamos en las rodillas? ¿Qué había en la cadera?
que había en el ombligo, en el pecho, que teníamos en las manos, en los hombros, en el cuello, en la cara y en la cabeza, que ustedes traten de imaginar en realidad, no tratar de hacer el esfuerzo de la palabra en sí misma, sino de traer estas imágenes que hemos armado. En los pies, por ejemplo, estas flores que nacían entre los dedos, en las rodillas cómo presionábamos el mundo, en la cadera cómo sentíamos el vaivén, digamos, del plumero, en el ombligo el calor que nos daba cuando enroscábamos el foquito, en el pecho todo el- el líquido, digamos, del tomate, cómo sentimos que se resbala. En las manos, que era como una especie de maqueta que no nos salía o que los dedos mismos se transformaban como en edificios. En los hombros que teníamos estos cristales de la lupa o que sentíamos el calor cuando se concentra la luz del sol allí mismo en el hombro. El flotador puesto en el cuello, la pisa en la cara y en la cabeza los árboles, digamos. Ahí en el PowerPoint que les mandé recién están justamente estos 10 lugares del cuerpo, están los 10 ejemplos que hemos realizado y hay unas imágenes que tienen ahí para ver, de las que pude encontrar en realidad para ver justamente cómo podemos hacer esta asociación entre un objeto y esta parte del cuerpo. La técnica parece sencilla, es sencilla en sí misma, pero insisto en una cosa, lo más importante es justamente que nosotros siempre tengamos bien presente el orden que nosotros tenemos en el cuerpo. Porque si yo les preguntara ahora, que recuerden qué es lo que estaba en el ombligo, uno lo que tiene que hacer ahí es justamente decir, bueno, a ver, en el ombligo, ¿qué fue lo que hice? En la asociación que armamos, en el ombligo habíamos enroscado algo. Era un foquito. Habíamos enroscado el foquito. Entonces, tratar de recuperar con estas sensaciones del cuerpo. Y a partir de ahí vamos a ver que si nosotros recordamos, por ejemplo, uno de los objetos, el siguiente vamos a poder decir, me estoy olvidando de algo porque no recuerdo qué es lo que había puesto en el ombligo, digamos. O sea, la idea del orden es justamente que nosotros le podemos dar un sentido a la información cuando la información está suelta. Esta estrategia sirve mucho para recordar listas de palabras, pero también sirve mucho cuando nosotros queremos recordar eh, temas o utilizarla como forma de agenda. Vamos a ver otra estrategia en otro momento, que el sentido, la lógica que tiene por detrás es la misma, es esta lógica de los pares asociados que nos va a permitir a nosotros asociar la información que queremos recordar a una información que hayamos aprendido previamente. ¿Cuál es la ventaja del método del cuerpo? La ventaja del método del cuerpo es que nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para imaginar uno de los pares asociados, que es la parte del cuerpo. No necesitamos hacer un esfuerzo muy grande para tratar de imaginarnos cómo es la cabeza porque la tenemos, digamos, es algo que hemos visto a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, en ese sentido, ya tenemos una información súper aprendida a la cual le podemos ir depositando información nueva. La dificultad está ahí. La dificultad y la potencia de esta estrategia, igual que en todas las demás, es en nuestra capacidad que tenemos de poder asociar esta información y poder justamente eh, armarnos una imagen mental, armarnos una imagen al punto tal de que si cierro los ojos, yo vea aquello que estoy tratando de, de registrar, aquello que estoy tratando de recordar, de aprender, digamos, esta información que estoy tratando de incorporar, que yo la pueda ver a través de imágenes. Bien, no sé si hay, hay consultas, no sé si hay preguntas, yo no sé si están funcionando los comentarios o si no he ahuyentado a las personas. Eh, pero bueno, la idea es que con todas estas estrategias, con todas estas técnicas que nosotros vamos viendo, que nosotros vayamos fortaleciendo lo que es nuestra capacidad de asociación e imaginación. Porque lo que,
lo que trabajamos mucho en el taller es que la mayoría de los olvidos cotidianos tienen que ver con fallas atencionales. Lo hemos visto en otros de los encuentros anteriores. Lo que muchas veces nosotros lo que intentamos o fomentamos hacer o lo que más esfuerzo queremos hacer o cuando queremos recordar algo, aplicar estas estrategias en esos momentos quizás sea muy difícil si no las venimos practicando desde antes. Entonces, yo les voy a dejar también una lista de 10 palabras más para que sigan esta aquí. Aquí. Amalia, hola Amalia, ¿cómo estás? Qué bueno ver, verte por aquí. Voy a dejar esa lista de 10 palabras de allí. En los comentarios, cuando estén buscando cuando estén viendo este video en otro momento, vean estas 10 palabras de aquí. Cuando terminemos este video también uno lo puede hacer estos tipos de asociaciones. Pero recuerden esto, recuerden que lo importante en realidad justamente es que nosotros con estas técnicas vayamos entrenando esta capacidad que tenemos de asociar la información, de poder armarnos una imagen con las dos palabras, la parte del cuerpo y la palabra que queremos recordar. Ejemplo, primera palabra para recordar, zanahorias. Dijimos que lo vamos a ir recordando en el orden. Entonces, zanahorias, la primera va en la cabeza. Nos podemos imaginar que, así como hacíamos como el árbol que iba saliendo, que iban saliendo las ramas, iban saliendo los troncos y las hojas, acabo de, ya les cuento, nos podemos imaginar que empiezan a salir zanahorias o que de repente tenemos el pelo bien anaranjado, bien de color como los de las zanahorias y lo podemos ir asociando con eso, digamos. Mientras más intensa, mientras más nítida sea la imagen, más adelante cuando nosotros tratemos de recordar cuáles eran estas palabras, lo único que tenemos que hacer es imaginarnos la parte del cuerpo e imaginar qué es lo que estaba saliendo, digamos, armarnos, a ver, como la imagen que está fusionando el auto con el lagarto, armar esta imagen al haber armado una imagen de los dos, el recuerdo de una me va a traer la otra palabra. Me reía recién porque me imaginé de repente hojas como el del gomero saliendo de la cabeza y me acordé de Miguelito de Mafalda. Nada, nada que ver. Pero bueno. Eh, bien. Lo otro, ya se los he pasado antes, se los vuelvo a pasar por ahora. Hay una página aquí se las envío, que les puede servir a ustedes para practicar. Lo importante, insisto en esto, digamos, estas son estrategias que por lo general la asociación y la imaginación no las utilizamos, no las hemos utilizado mucho, no las utilizamos cuando hemos querido recordar y nos hemos hecho muy buenos quizás utilizando estrategias que en algún punto quizás ya no sean tan útiles como antes o ya no sean tan efectivas, mejor dicho, como antes. Entonces, al incorporar una estrategia nueva, lo más importante justamente es poder practicarlas al punto tal de que nos salga mucho más fluido o de que la asociación o la imaginación sea mucho más sencilla con el tiempo, digamos. La capacidad de asociar y la capacidad de imaginar son capacidades que se pueden desarrollar mucho si las vamos practicando. Entonces les envío también una página de internet que es un generador de palabras aleatorias. Si ustedes la seleccionan y la tocan, pueden generar hasta 10 palabras aleatorias y pueden incluso utilizar esas 10 palabras e ir recordándolas en el orden en el que van apareciendo. Hola Teresita,
el Facebook de Esteban. ¿Cómo vamos? Bien, eso ha sido todo por hoy. Esta técnica es, insisto, sencilla a la explicación, digamos, consiste básicamente en eso, en recordar 10 partes del cuerpo y asociarlas, pero por más sencillo que parezca, es, es complicado, implica mucho esfuerzo, implica una cuestión de poder armar imágenes mentales, no es algo sencillo, no es algo fácil cuando no hemos tenido la eh, trayectoria trabajando en eso. Entonces sí les insisto en que se den el permiso también de ser lo más creativos que quieran. Acá no hace falta que hagan como hice yo recién de contarle las imágenes a, a nadie, digamos. Pero sí, insisto, mientras más creativas sean estas imágenes que armemos, más intensa es el recuerdo. Para los que los que hayan estado en los otros encuentros, hemos visto un cuadro de Dalí, Dalí era así, que habíamos asociado velas con mariposas. No sé si recuerdan el barco este que tenía, en lugar de las velas del barco, eran alas de mariposa, digamos. O sea, cuando uno arma una imagen de ese calibre mentalmente, es, es tan intenso, es tan novedoso, sale tan fuera de lo cotidiano que es muy difícil de olvidar. Mientras más impactante en ese sentido sea la imagen que nosotros estamos creando, mucho más potente va a ser el recuerdo que vamos a tener de aquello que queremos recordar también. Porque recordemos que todas estas estrategias, el punto es que nosotros las utilicemos para recordar cosas justamente. Entonces, cuando tengamos algo que recordar, le vamos a tener que dedicar el tiempo, le vamos a tener que dedicar el esfuerzo, y si podemos a eso que queremos recordar, asociarlo con otra información, asociarlo a algo personal, armarnos una imagen mental en la cual incorporemos varios sentidos, más potente va a ser todavía el recuerdo de eso. Más fácil va a ser traerlo a- a la evocación. Más fácil va a ser terminar el proceso y traer esta palabra de vuelta. Eh, me alegro, Cristina, me alegro que parezca práctico, espero que sea útil también y que en la práctica uno lo pueda ir mejorando. La idea de esto es como en todo, de un día para el otro no se hace nada, hay que ir practicándolo un poquito todos los días. Después vamos a hablar un poco, en otro encuentro vamos a hablar de cómo incorporar una rutina de ejercicios mentales. Bueno, gente, espero que estén muy bien, espero que se estén cuidando mucho. Lamento el inicio tardío, lamento cosas que pues, fueron más allá de mi control. Eh, Les dejo ahora también en los enlaces, en los comentarios, perdón, les voy a dejar un enlace que tiene los otros encuentros que hemos estado realizando, por si quieren, por si quieren verlos, para que no los tengan que buscar por la página, que los puedan enganchar directamente desde ahí. Y, y a practicar, a practicar la memoria, a practicar el recuerdo, a practicar justamente la asociación, la imaginación, mantener, digamos, el ejercicio en ese sentido para que sea mucho más fácil más adelante. Eh, Me despido, nos veremos en otro encuentro más donde vamos a seguir practicando, donde vamos a seguir entrenando. Y recuerdo que a las 10 de la noche, si esto no me falla, sí, a las 10 de la noche va a estar eh, Buenas noches, Abraham, con Andrés y el Ale. Así que bueno, gente, cuídense mucho y nos estaremos viendo. Saludo para todos, todas.